¿Quieres descubrir el secreto detrás del éxito? Hoy exploraremos el intrigante mundo del ego y cómo puede impulsarte o sabotear tus logros. Prepárate para desafiar tus creencias y descubrir cómo equilibrar este poderoso aliado o enemigo en tu camino hacia la cima. Comencemos. El ego en el camino hacia el éxito. Definamos el término ego. El ego es el personaje que creamos de nosotros mismos y que a su vez lo hemos interiorizado como la imagen que nos representa. El ser que creemos que somos se forma a partir de nuestras vivencias, que van desde la gestación hasta la adolescencia, y de la interpretación que hacemos de ellas. Vale decir, que el ego se basa en el principio de realidad, ajustándose entre las necesidades innatas, el ello, y las normas morales y sociales, el super-yo. Donde, el ello, representa la parte más primitiva de nuestra psique según Sigmund Freud, y el super-yo los valores internalizados y las normas morales. Podemos decir, que el ego es nuestra conciencia, guiándonos hacia lo que está socialmente aceptado. Todo esto, está basado en las enseñanzas de nuestros padres, la iglesia, colegio, y toda la sociedad en general. Ahora bien, pudieras estar preguntándote, ¿de qué forma, esto que se llama ego, pudiera influir en los negocios y en el liderazgo de forma positiva o negativa, afectando al final los resultados que deseo? Para responder a esta pregunta, basta comprender primeramente varios aspectos que tienen que ver con el ego. Comencemos hablando de los tres estados del ego. En primer lugar, hablemos de lo que se denomina el ego inflado. Un ego inflado se caracteriza por una sobrevaloración de uno mismo. La persona tiende a creer que es superior a los demás, busca constantemente validación externa, y puede ser arrogante. Este puede desarrollarse como una respuesta a la inseguridad subyacente. La persona trata de compensar sus dudas internas al exagerar su valía. Un ejemplo práctico de este tipo de ego inflado puede verse reflejado en un gerente que siempre interrumpe a sus empleados durante las reuniones para demostrar su conocimiento. Cree que sus ideas son siempre las mejores y no escucha las opiniones de los demás. Por otro lado, puede ser un emprendedor que cree que todas sus ideas son geniales y no escucha a su equipo. Este ego inflado puede afectar negativamente la colaboración y la toma de decisiones en el equipo. En segundo lugar, veamos lo que hace un ego herido por su lado. Comprendamos de dónde y cómo aparece y se desarrolla este ego herido. Podemos decir, que en la mayoría de los casos, este se forma cuando una persona ha experimentado algún tipo de rechazo, fracaso o trauma. Por lo general, hace sentir a la persona vulnerable, y por ello, reacciona casi siempre de manera defensiva o evasiva. ¿Cómo notamos en un emprendedor o en un líder este ego herido? La respuesta a esta pregunta es, casi siempre, por su inseguridad y su temor constante en tomar riesgos nuevamente. Lo cual le conlleva a no querer aprender de sus errores, y por ende evitar a toda costa nuevas oportunidades de crecimiento por miedo al rechazo. Y en tercer lugar, no podemos dejar de revisar lo que sería un ego equilibrado. Esto es muy interesante en cada emprendedor, líder o persona que se desenvuelve en su ambiente frecuente poder conocer cómo se ha llegado a tener un ego equilibrado. La razón es muy sencilla, esto lo ha logrado, gracias a que ha desarrollado una autoimagen realista de sí misma, reconociendo sus fortalezas y debilidades, sin exagerar ni minimizar ninguna de ellas. Todo este logro está basado en la determinación y decisión de la persona en cultivar una autoconciencia, a su vez actuar con autenticidad, teniendo como resultado una aceptación de ella misma. Podemos decir que un líder empresarial que valora las contribuciones de su equipo y busca retroalimentación constructiva, tiene un ego equilibrado, siempre estará dispuesto a aprender de los demás, admite sus errores, y se esfuerza por crecer sin caer en la arrogancia ni la autocrítica excesiva. En última instancia, el equilibrio del ego es un viaje personal. La autorreflexión, la humildad y la apertura a crecer son clave para mantenerlo en un punto saludable. Una vez llegado a este punto, estarás preguntándote, ¿cómo equilibrar mi ego, ya que descubrí que no lo está? Permíteme compartir algunas estrategias para equilibrar el ego. Lo primero que tenemos y debemos hacer es una autocrítica constructiva. Esto quiere decir convertirnos en el verdugo de nuestras propias ideas de negocio y de liderazgo por muy brillantes que éstas parezcan.
Por otro lado, modificar y pulir nuestras ideas como un diamante en bruto. En segundo lugar, contar con pruebas constantes. Eso nos lleva a no confiar de nuestras propias opiniones acerca de aquello que estoy pensando. Es necesario también tener en cuenta las opiniones de otros. Esto significa poner a prueba nuestras ideas en el mercado y aprender de los resultados. En tercer lugar, diferenciar ideas personales de ideas rentables. ¿Qué quiere decir esto? Valorar más las razones con fundamento que simplemente el gusto personal. Al mismo tiempo, exponerte al escrutinio de los demás, a la investigación de mercado de forma cuantitativa para evaluar viabilidad. Todo ello te llevará a desarrollar un ego equilibrado en tu vida y en los negocios. Antes de finalizar, quiero que veamos los mecanismos de defensa que el ego utiliza para ajustar la vida de una persona, y cómo estos afectan su representación en su contexto. Valga decir, que estos mecanismos son estrategias psicológicas que ayudan a lidiar con situaciones difíciles o amenazantes. En primer lugar, está la negación. Esto implica rechazar la realidad o la existencia de algo que nos resulta incómodo o doloroso. Ejemplo de ello, el emprendedor que niega sus problemas financieros de su negocio, y quiere seguir invirtiendo sin evaluar objetivamente la situación. O la persona que ha sido diagnosticada con una enfermedad grave, y ésta niega la gravedad de su condición, y evita apoyo médico o utilizar el tratamiento recomendado. Por otro lado, está la proyección, la cual consiste en atribuir a otros tus propios pensamientos, sentimientos o características no deseadas. Ejemplo, el líder de equipo que tiene dificultades para confiar en ellos, y los acusa constantemente de deslealtad o falta de compromiso. Un tercer elemento que utiliza el ego en su secuencia de mecanismos de defensa es la racionalización, que no es otra cosa que justificar acciones y decisiones mediante argumentos lógicos, aunque estos no sean válidos. Un cuarto elemento utilizado por el ego es la represión, el cual consiste en bloquear pensamientos y recuerdos dolorosos para evitar angustia. Finalmente utiliza el desplazamiento, esto quiere decir, que redirige sus emociones o impulsos hacia un objeto o personas menos amenazantes. Ejemplo, cuando las cosas no te salen bien en un negocio y te descargas con la esposa o los hijos o algún socio. Para evitar todos estos mecanismos de defensa que utiliza nuestro ego, es muy necesario la autoobservación, el estar atento a nuestros patrones de pensamiento y comportamiento. Siempre será muy importante que te hagas estas preguntas. ¿Estoy evitando ciertas situaciones? ¿Estoy proyectando mis inseguridades en otros? Quiero finalizar con esta reflexión que nunca debes olvidar. Recuerda, tenemos una batalla que libramos diariamente con nuestro ego. Por ello, el ego es la montaña que debemos escalar para llegar al éxito. No te olvides, el ego debe ser un estimulante, no un obstáculo. Mantén la ilusión viva, pero innova constantemente. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. No olvides regalarnos un like y dejarnos tus comentarios, con lo cual estarás ayudándonos enormemente, y si aún no estás suscrito hazlo ahora, y de esta forma nos incentivarás para continuar subiendo contenido de calidad.